Oli, oli, bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Paz. En un video pasado hice este bloque de girasol y no lo terminé, simplemente hice el bloque. Este video lo voy a dedicar a terminar. Prácticamente va a ser una carpeta. La idea de este video es enseñarte a realizar tanto el forro como el ribete con diferentes telas de retazos. Entre mis telas tengo estos retazos o pequeños cortes de tela que me han sobrado de otras labores, naranjas, verdes, terracotas que van a combinar perfectamente con este girasol. Y también tengo esta tela en verdes, como verdes cafés, con esta también tela medio habanita. Estas dos telitas las voy a usar para trabajar los ribetes, mientras que este juego de telas voy a usarlo para trabajar el forro. Espero que me acompañes en este video hasta el final. Iniciemos. El primer paso a hacer es cortar la guata. Estoy utilizando una guata prensada, delgada, más o menos tiene como medio centímetro de ancho. Esta la he cortado con un ancho de 1,5 pulgadas en cada lado. Más o menos son unos 4 centímetros adicionales al tamaño exacto del bloque. Esto es porque quiero hacerle un ribete más bien gruesito, entonces la idea es que pues quede más bien ancho hacia los extremos. Lo siguiente es trabajar el forro para este proyecto y para eso voy a utilizar diferentes telas. Vas a cortar tiras de telas. Pueden ser de 2,5 pulgadas o el ancho que tengas o prefieras. Aquí voy a utilizar 2,5 pulgadas por el largo total o el ancho de mi bloque que tengo de girasol. Las estoy disponiendo en más o menos como van a quedar, como quiero que queden. Y luego sí voy a ir a la máquina y empezar a coser cada tira. Enfrentas los dos derechos, alineas muy bien los bordes, procura que uno de los extremos de las telas siempre queden parejos. Entonces pasas la costura a 1/4 de pulgada. Cuando ya hayas unido estas dos primeras telas, continúas con el resto igual, enfrentando los dos derechos, alineando muy bien los bordes, este largo y este borde, pasas costura y así hasta terminar en la última tela. Acá te muestro todas las tiras cosidas. Este borde ha quedado parejo, mientras que este sí ha quedado con los sobrantes. Lo siguiente es emparejar este borde de la misma medida que tiene el tope del girasol. Queda listo este tope, más o menos por la misma medida que tiene el tope principal o girasol. Ahora lo vas a reservar y continúas con el bloque original y la guata. Se va a pasar, primero que todo se va a centralizar muy bien, y para que quede bien centralizado he pasado un pequeño cuadro que es la medida exacta de este tope en todos los 4 lados, es decir que he dejado la 1,5 pulgadas a cada extremo. Lo vas a centrar muy bien, lo vas a fijar con unas alfileres y vas a pasar costuras de acolchado en medio de cada canal. Un consejo: vas a empezar de la mitad hacia afuera. Empiezas aquí, puedes ir continuando por todas estas líneas y ya hacer las intermedias. Para fijar el tope a la guata te puedes ayudar con algunos alfileres
que vas a disponer por todo el bloque. Y aquí un tip: cuando inicias la costura, como te dije, del centro hacia afuera, nos va a quedar lógicamente el inicio del hilo. No se va ni a traslapar la costura, en este caso, ni tampoco se va a hacer un refuerzo, o sea, hacia atrás y adelante, de remate, de inicio. Lo que vas a hacer es, vas a voltear el proyecto después de que pases toda la costura de ese lado, vas a voltear el proyecto, jalas el hilo de inicio y sacas el hilo que está en la parte del frente. Observa que aquí ya no hay ningún hilo. En este caso vas a hacer 2 o 3 nuditos con esos hilos de inicio y ya te queda rematado el inicio de esta costura. Aquí ya puedes cortar el hilo o las colitas que sobran. Fíjate, acá en esta parte no se ve ninguna costura, ningún remate y ninguna cosa, ni siquiera ningún nudo que va a darle pues mala presencia a tus costuras. Queda acolchado el tope de girasol. Pasé costura por todo el borde para tener de guía y colocar este forro. Colocas el forro muy bien, aseguras también con alfileres y vas a pasar esta vez un acolchado, pero lo vas a hacer a mano, es decir, no vas a usar máquina porque si no entonces se nos pasaría a este lado el acolchado de esta parte. Trabajas con un pespunte a más o menos unos 5 milímetros de cada costura, pero antes voy a colocar una fiselina por este lado del tope de forro. Esto le va a dar más cuerpo a la tela y se me va a facilitar colocarla aquí, en esta parte de atrás del girasol. Se colocó la fiselina en estas telas. Mira el cuerpo que le dio ahora sí a esta parte, que antes se veía como muy arrugada. ¿Por qué razón es bueno colocar la fiselina? Porque en este caso de estas telas de forro yo no estoy usando 100% algodón. Estas telas son nacionales y tienen un alto grado de poliéster. Por eso cuando se coloca la fiselina ya queda más fuerte. Te muestro la fiselina que yo uso. Por lo general es una fiselina muy delgadita, supremamente delgada, y fíjate que es transparente. Entonces esta la consigues con el nombre ya sea fiselina o interlón con pegante a una cara, y es lo que te va a facilitar mucho la tarea, no solamente en telas de forro, también cuando estés haciendo cualquier labor que uses tela con alto grado de poliéster, ponle la fiselina y te queda una tela hermosa que ya vas a poder trabajar muy bien a máquina y no se te va a vaciar ni se te va a correr. Continuemos. Te recomiendo fijar este tope con alfileres para que no se mueva la tela. Ahora sí es momento de colocar el pespunte. Puede ser con un hilo que haga un contraste, o un hilo blanco o un hilo verde, el que de acuerdo a los colores que vayas usando. Pespunte, como te dije, por acá, pespunte por este lado. Y aquí un tip. Por lo general yo hago el acolchado a mano de pespunte con estos hilos que vienen en estos conitos. También es un hilo con alto grado en poliéster. Pero como pues es una sola hebra y el acolchado me gusta que se note, lo que yo hago es en estos mini tubinos fabrico el mismo hilo de este, lo trabajo con las 3 hebras y ya me queda listo mi hilo para usarlo con la
aguja y hacer el pespunte. Quedó listo el acolchado de esta parte del forro de nuestro girasol. Ahora lo siguiente es hacer también un acolchado en esta parte del tope. Algo importante para mencionar. Este pespunte, recuerda que también fue superficial, es decir, que no se pasó hacia esta tapa. Lo mismo vas a hacer con el pespunte que hagas del girasol. Va a ser superficial y no se va a ver en esta tapa del forro. Queda listo el acolchado de esta parte central o tope de girasol. Ahora es momento de colocar el ribete. También voy a usar unos retazos que tengo aquí y quiero dividirlo en cada lado. Va a ir hacia los extremos el verde y hacia el centro, que es este, va a ir este cafecito. La tela que va a ir hacia el centro de cada lado tiene 4,5 pulgadas por 4 pulgadas de ancho. Voy a coser cada una de las tiras y después sí es que voy a cortar los extremos de cada tira de acuerdo a la medida que me dé en esta parte. Se han cosido las 4 tiras. Observa que esta línea está coincidiendo con las 2 externas de la mitad. Lo mismo en esta parte hacia este lado y lo mismo en la parte de arriba. Lo siguiente es colocar el ribete o coserlo, como siempre lo hemos cosido a manera de sesgo. Voy a trabajar con el ribete de arriba primero y luego el de abajo. Estos dos laterales quedan pendientes. Vas a enfrentar los dos derechos haciendo coincidir muy bien la línea de acá de las dos telas con esta de aquí. Y lo mismo esta línea con esta. Vienes también, puedes ayudarte con unos alfileres o ganchitos para asegurar que coincidan esas líneas. Y aparte de eso, este margen lo vas a hacer coincidir las dos telas. Pasas costura a 1/4 de pulgada. Vas a repetir lo mismo en esta parte de arriba. Ya se pasaron las costuras y esto queda así. Ahora, como está un poquito disparejo tanto la guata de aquí abajo como esta guata, decidí rectificar y tomé la regla y puse sobre la costura que acabo de pasar y medí 1,5 pulgadas. Estamos hablando más o menos en centímetros, por ahí unos 3, casi 4 centímetros de este borde a donde se pasó la costura. Ahora es momento de voltear aquí muy bien y se va a hacer el sesgo. Igual, se dobla en esta parte, se vuelve a doblar aquí y sobre la costura que se alcanza a ver que se ha pasado, se trabaja en puntada escondida de extremo a extremo. Repites eso mismo en este otro lado. Igual. Quedaron ya las dos partes, la de arriba y esta parte de abajo, con la puntada escondida. Ahora, momento de colocar los laterales. Para esto vas a trabajar de la misma manera que se trabajaron estos dos primeros. Se va a enfrentar derecho con derecho. La costura de aquí se va a alinear con esta costura. Lo mismo esta costura con esta costura. Estos dos bordes se van a alinear muy bien. Pasa la costura a 1/4 de pulgada. De la misma manera trabajas este otro lado, igual. Cuando pases las dos costuras, vas a, desde la costura que pasaste hasta acá, vas a medir la 1,5 pulgadas que se va a cuadrar de ancho este ribete. Haces eso en los dos lados.
Luego volteas y con puntada escondida vas a pasarla por acá y terminar de colocar el ribete. Y quedó terminada la carpeta o centro de mesa de girasol. Fíjate que muy fácil hacer un forro a partir de retazos. Cortar unas tiras de diferentes colores, diferentes telas, unirlas. Te recomiendo usar la fiselina para que le dé más cuerpo a la tela. Y de ahí hacer todo este sesgo o simplemente un ribete, también con retazos. Espero te haya gustado este video, que haya sido de utilidad, que practiques estos forros y ribetes a partir de retazos. Mi nombre, Carmen Elena de Artesana Paz. Si te gustó este video, como siempre, te pido un like en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Nos vemos pronto con más videos. Bye bye.